y que las instituciones deben de regular y tener muy firme que lo que tenemos que garantizar es que no se pervierta el sistema democrático de nuestro país, porque hay riesgos. El recurso público, el acceso a los medios de comunicación debe ser precisamente regulado y consideramos que no tenemos por qué tener miedo a las diversas manifestaciones plurales que vive hoy México. Creemos que la candidatura independiente es una necesidad y debemos de apoyarla. Gracias, maestro. Diputado Castillo, por favor. Gracias. Desde luego, hay muchos temas pendientes en la agenda. Aquí se han esbozado algunos de ellos. Mi grupo parlamentario claramente se manifestó a favor de las candidaturas independientes. Si bien es cierto, como lo mencionó el diputado Penchina, yo lo había señalado también, es importante ponernos de acuerdo en la regulación específica, que no es un tema menor. Pero ninguno de los grandes temas los vamos a resolver si no nos sentamos con un ánimo y desde luego un sentido de responsabilidad. Pero hay algunos temas que tienen plazos fatales. Las reformas electorales de cara al proceso electoral del 2012. Independientemente de los desacuerdos que podamos tener en otros temas, estamos obligados desde mi punto de vista, cuando menos a aprobar algunas reformas que son de carácter operativo, en donde no hay diferencias ideológicas, antes de la primera semana de julio, como el recuento de votos el día de la sesión de los cómputos distritales. Hay temas en donde sí nos ponemos de acuerdo, sí nos podemos poner de acuerdo y que sin embargo no lo hacemos a veces porque las grandes diferencias nos evitan encontrar esos espacios en donde sí podemos coincidir y en donde sí podemos cumplir con nuestra responsabilidad. Este es uno de los temas en materia electoral, aprobar el catálogo de sanciones a los servidores públicos. El Tribunal y el Instituto Federal Electoral han resuelto en 350 casos aproximadamente que hubo violación a la norma electoral y que sin embargo los responsables no fueron acreedores a una sanción porque simple y sencillamente hay un vacío legal que no hemos cubierto. Hay temas inmediatos en donde creo que puede haber coincidencias y es nuestra obligación atenderlos si queremos además reglas claras, mayor certeza de cara a una elección que se antoja compleja, que va a ser la del 2012. Gracias, diputado. Don Pedro, por favor. Micrófono. ¿Sí me escuchan? ¿Perdón? Sí. Yo no fui. Gracias. Bueno, estamos atorados con las candidaturas independientes, pero vale la pena recordar por qué estamos atorados. En la reforma del 2007, Convergencia fue uno de los partidos impulsores de las candidaturas ciudadanas, candidaturas independientes. El PRI la frenó. Convergencia presentó en la Suprema Corte de Justicia un recurso y lo ganamos. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dio la razón y ahora se incorpora. Pero si se hubiera escuchado lo que se propuso desde el 2007, hoy no estuviéramos atorados. Segundo, en el tema del financiamiento, es que tiene que ver con la autenticidad. Miren ustedes, si los partidos políticos y los candidatos tuviéramos el mismo tiempo todos en radio y televisión para plantear nuestras propuestas, para tener debates de cara a la sociedad, no necesitamos dinero para hacer campaña. Los medios de comunicación y las tecnologías de información nos permiten estar en contacto con la gente. Claro, si alguien necesita comprar toneladas de cemento, de varilla, de lámina y de despensas, que ustedes los ven, ahora mismo en la reforma salían unas patrullas en un estado donde hay elecciones repartiendo despensas, entonces eso sí necesitan mucho dinero. Y terminemos también con la simulación. Dicen, ahorita no se compran spot en radio y televisión, pero pregúntenle a cualquier candidato cuando va a hacer campaña. Las televisoras y las radiodifusoras ahora te cobran las entrevistas. No pagas los spots, pero te cobran, por eso se encarece. Si dejamos de simular y todos asumimos el compromiso de fortalecer la democracia y de renovarla, ciudadanos, partidos, candidatos, medios, autoridades electorales y gobiernos, este país puede ser distinto.
Y yo creo que sí. Y por eso me atrevo a afirmar cosas que pudieran ser barbaridades. Pero yo tengo la visión de que es posible que se haga. Gracias, diputado. Creo que nos queda tiempo para quizás 2 preguntas más con esta dinámica que me pareció interesante, todos posicionándose frente a un solo punto de vista. Y extraigo de varias preguntas una un poco con un esfuerzo de síntesis. ¿Qué posición tomarán sus partidos frente al tema del excesivo poder de los monopolios como las televisoras y la telefónica? ¿Qué posición? En la oferta política hacia 2012, así es. Por favor, senador. Gracias. Yo creo que México en niveles de competitividad no tiene futuro si en los sectores estratégicos de nuestro país no hacemos una reforma que permita la competitividad, que permita la participación. Hace unos días en una interparlamentaria en los Estados Unidos nos dábamos cuenta algunos grupos de senadores la velocidad con la que entraba el Wi-Fi, el Internet inalámbrico en la ciudad de San Antonio, a diferencia de lo que pasa en México. Y nos dábamos cuenta que hay un grupo, sin decir nombres, de telecomunicaciones que tenía el interés de invertir en este tipo de banda para que aquellos que contrataran con ellos pudieran accesar a un Internet rápido, un Internet moderno, un Internet normal, como tiene el mundo entero. Y en México no podemos. Hay que abrir los sectores estratégicos, empezando por el energético, las telecomunicaciones. Las televisoras sin duda son fundamentales, pero necesitamos una tercera cadena, una cuarta cadena. Necesitamos tener diversificación de opinión. Hoy tenemos una sociedad madura que merece eso. Y yo creo que lo que necesitamos es tener políticos valientes que nos ofrezcamos a presentar las iniciativas, a defenderlas y explicarles a estos sectores la relevancia que tiene que los sectores estratégicos puedan competir, la generación de empleo que daría y los niveles de servicio que tendría que ser lo más importante. Que el consumidor final, es decir, todos nosotros, tengamos la posibilidad de escoger el mejor precio, el mejor servicio y bajo las mejores condiciones. Gracias. Gracias, senador. Con respecto a esa pregunta, ¿nadie más? Sí. Estas dicen que no son muy populacheras, pero es muy sencillo. Los que somos representantes populares tenemos que garantizar una reforma muy sencilla. Se llama competitividad, donde gana el ciudadano. Voy a poner un ejemplo. En televisión necesitamos un tercer canal y necesitamos fortalecer la televisión del Estado mexicano, no la manipulación de las televisoras del Estado mexicano, que suele suceder. Y en materia de telecomunicaciones, pues anda perdido el árbitro. Tenemos más de un año que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, primero con el estridente Molinar Orcasitas y ahora con el joven Dionisio Pérez Jácome, que no se toma una decisión que es su obligación tomar. ¿Y por qué no se toma? Pues yo no quiero pensar mal, pero a lo mejor el que está esperando qué partido tomar hacia el 2012 es el Ejecutivo Federal. ¿Con quién se va a pelear? ¿Con Slim o con Televisa? No, la reforma es muy sencilla. Pensemos en el ciudadano. ¿Por qué tenemos el 37% de tarifas más caras en telefonía? ¿Por qué tenemos un duopolio en materia televisora cuando tenemos el canal del Politécnico Nacional y donde no hemos sabido fortalecer el canal de la UNAM y no hemos hecho crecer el canal del Congreso para darle una posibilidad al canal del Congreso de hacerlo menos aburrido? Bueno, pues digámoslo como es, pues nada más transmitimos las sesiones donde pasan a un diputado durmiendo. Nos ha faltado imaginación para hacerlo más productivo. Entonces la reforma pues está muy clara, se llama competitividad, poniendo hacer competitivo al ciudadano en la oferta de telecomunicaciones, en la oferta de las televisoras. El negocio es tan grande en un continente de un país donde hay más de 110 millones de mexicanos que está probado que el mercado da más. Ojalá el Ejecutivo Federal, y lo digo con toda responsabilidad, tome su obligación de ser árbitro en esta controversia antes del 2012.
Esa sí es una reforma de fondo, ¿eh? Y para eso no hay que reformar hoy leyes. Tiene que tomarse una decisión que no se ha tomado. Pero no funciona. Muy breve, me parece que en este tema, y yo celebro que haya esta extraordinaria coincidencia, tiene que haber competencia y competitividad en México. Todo el que quiera tener y pueda tener su cadena de televisión debe tenerla. Todo el que quiera y pueda prestar servicio de telefonía y de internet debe hacerlo. Y es la simulación a la que me refiero. Y lo decía muy bien Penchina, la Constitución prohíbe los monopolios, en la ley está, pero lo que hace falta es liderazgo para tomar la decisión. Y les voy a explicar por qué de manera muy sencilla. En el 88, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas andaba en campaña, no salió un solo spot en la televisión. Y cuando le preguntaron a Emilio Azcárraga Milmo por qué, acuérdense de su respuesta: Televisa es un soldado del presidente. Y ahí está escrito. Hoy, muchos secretarios de Estado son empleados de Televisa. Y es la razón por la que no se atreven a tomar la decisión. Ojalá que esto que aquí estamos diciendo, y coincidiendo con lo que decíamos hace rato, si le ponemos la inteligencia a la razón y el valor al corazón, tengamos la valentía de hacer que se tome la decisión y abramos estas corazas que tienen al país constreñido y oprimido, para que haya generación de empleos y haya competencia en todos los sentidos. Representante del PRD. Nosotros, desde luego que estamos de acuerdo en la libre competencia y acabar con los monopolios. Cuando nosotros señalamos que esta lucha que se está dando entre dos monopolios, entre el señor Slim y Televisa, pues es evidente que el Estado mexicano no asume su responsabilidad por el poder que tiene la televisión en este país. Desde luego, quien no tenga un acuerdo o un convenio con Televisa o con TV Azteca, pues difícilmente puede incidir en la opinión pública de México. Y desde luego que un tercer canal sería muy útil, y sobre todo un canal que brindara una opción cultural y que construyera otro tipo de oferta para los ciudadanos. Creemos que el Canal 22 del Instituto Politécnico Nacional es una oferta que es viable y que muchos ciudadanos lo observamos. Desde luego, respecto al canal del Congreso, me tocó a mí formar parte de la comisión del canal del Congreso, que es una comisión bicameral. Desde luego que ahí el problema es la falta de voluntad política de gobernación para darle una concesión de señal abierta. Por eso el canal del Congreso siempre lo tendremos que ver en canal cerrado y pagado. Desde luego que el tipo de contenidos pues ya es la iniciativa de la propia Cámara de Diputados y de Senadores de que tenga que definir su política editorial y de comunicación. Y también el reto de comercializar su tiempo, porque ese es el otro tema. O es un canal del Congreso exclusivamente para temas del Congreso, o se abre a la competencia y a la comercialización de su espacio, que sería muy diferente. Pero consideramos que es un tema en donde el Estado mexicano no le ha podido entrar con la decisión que debería de hacerlo y por el poder que tiene este monopolio. Desde luego que hay que reformar y hay que abrir, será un paso democrático y desde luego que los partidos accedan en equidad, en tiempo, en radio y televisión.